Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos la situación financiera de Honduras, hacia dónde vamos en este 2019, los retos que tiene el Estado y las expectativas que se deben generar en los inversionistas de cara a una temporada difícil que se vive a nivel de la región. La situación de las empresas de servicio público y qué se proyecta con los cambios en el gabinete económico de la actual administración. La licenciada Rocío Isabel Tábora. Buenas noches. Secretaria Encantada. de Estado en el Despacho de Finanzas. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contenta y muy honrada de estar en su programa. Casi un año... Hace un año estuve mi primera vez acá en este programa y bueno, aquí estoy para conversar de todos los temas que usted ha mencionado, pero me siento muy honrada realmente de estar esta noche acá. Tenía ese gran reto hace un año, hoy ¿cómo estamos? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hay falencias y que aspiran cambiarlas? Bueno, en materia de política fiscal, puedo decir que hemos seguido avanzando en la misma ruta de consolidación y de disciplina fiscal. Para el año pasado, las cifras de cierre que esperamos terminar de oficializar a principio de febrero es cerrar con un déficit de la Administración Central entre 2.3 o un poco menor de 2,3 del déficit de administración central, y de todo el sector público no financiero vamos a cerrar con un déficit de 1% o menos de 1. Acuérdese que en el 2013 cerramos casi con 8 puntos del déficit. ¿El déficit qué quiere decir? Que gastamos más, ¿verdad?, de lo que debíamos haber gastado, y hay déficits que después se vuelven totalmente insostenibles, ¿verdad? Y usted deja de pagar proveedores, deja de cumplir en tiempo y forma con todas las deudas y todas las obligaciones constitucionales que el gobierno tiene. Entonces, si vemos este camino, ¿verdad?, desde el 2000, cómo se recibió en el 2013, fuimos bajando casi de 8 puntos del déficit a este año, al año pasado, que vamos a cerrar de la Administración Central con 2.3 del Producto Interno Bruto, y de todo el sector público no financiero con 1 o menor de 1. Eso es un tema. Luego, con el tema de la deuda flotante, también hay un avance clave, porque ahora la Ley de Responsabilidad Fiscal nos dice también, ¿verdad?, cuáles son los límites de gasto, de deuda flotante, los límites de gasto corriente. También estamos cerrando con menos de 0.5 del PIB de deuda flotante y de gasto corriente, y especialmente también de la masa salarial, menor de 8% del Producto Interno Bruto. ¿Y se han corregido algunas dependencias del Estado donde en el pasado se supo habían excesos, habían abusos y el gasto prácticamente no tenía un control puntual frente al desembolso que daba el mismo Estado? Sí, hay una contención de gasto importante, sin embargo, hay desafíos grandes todavía en materia de calidad del gasto o calidad de la inversión. Lo vemos, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, ¿verdad?, donde se está empezando la nueva ministra con el apoyo de la sociedad civil, de esta Comisión de Apoyo a la Transformación del Sector Salud, donde hay grandes desafíos en materia de organización y de eficiencia del presupuesto, dado que, por ejemplo, tiene demasiado personal administrativo, ¿verdad?, en relación a personal de salud. Lo mismo en educación. Esas son las dos dependencias que, por cierto, han tenido cambio en este 2019. ¿Qué más le preocupa a la finanza hondureña en este instante? De la Administración Central, creo que en materia, por la conexión tan directa con necesidades tan fundamentales de la población, como es la atención en salud y la educación,
Entonces, sí hay grandes desafíos todavía para hacer un mejor uso del presupuesto y también una mejor atención, Fíjese que, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, ¿verdad? El problema no es de falta de presupuesto. Es un tema de planificación, de organización de las compras y de la entrega del medicamento a la persona que lo necesita. Entonces es un tema de gerencia, un tema de gestión y un mejor uso de los recursos. ¿Y cómo van a monitorear esto? Porque siempre existe esa expectativa de cambio, sobre todo cuando se ha aprobado recién el presupuesto de la República en estas dos áreas sensitivas. Pero como que nos hemos ido diluyendo en promesas y más promesas. Sí, es que licenciado Tábora. Es complejo, ¿verdad? Porque al interior también de las secretarías muchas veces se conforman redes, ¿verdad? Que no precisamente son a favor de la ciudadanía, sino redes de personas que más bien muchas veces impiden las reformas. Pero creo que en el diálogo, yo le voy a decir, en estos diálogos, en el contexto del tema del salario del sector público, que he vuelto a conversar con la dirigencia. Y están en eso, estamos en eso y ya le vamos a contar. Vuelven la otra semana, sí. Y esperan finiquitar. Pues yo espero que el lunes cerremos. Es complejo, ¿verdad? Porque es parte del buen uso que hay que dar a los recursos, pero también yo siento que todos estos temas salariales tienen que ir acompañados de obligaciones también en materia de resultados, de qué doy yo también para que la institución donde yo trabajo pues funcione de la mejor manera. Entonces, tenemos bastantes desafíos siempre en términos de austeridad, en términos también de combate siempre a la corrupción, de prevenir temas de corrupción, de una mejor calidad de los servicios, de la calidad del uso de los recursos. Y entonces creo que esas dos dependencias son importantes, pensando en la administración central. Creo que hemos resuelto bastante el tema de la eficiencia, por ejemplo, del uso del presupuesto en materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura educativa y mucho en materia también de programas sociales, que sin embargo todavía, y podemos volver más adelante sobre ese tema en cuanto a los desafíos hacia futuro, pero en cuanto al tema de la gestión del presupuesto, que usted me decía, los principales desafíos en este momento yo los miro en salud y en educación. No quiere decir que en el resto de las instituciones, pero estas dos son claves de la administración central. Y de las descentralizadas, obviamente, el gran tema es la ENE. Y eso ya lo vamos a desarrollar. Sí, y el tema de Ondutel. El Correo Nacional también, ¿verdad? O sea, lo con que 700 empleados público que operan con déficit. Sí, pero entonces hay desafíos en materia de la gestión. También hay también desafíos en el tema de atracción de inversiones. Necesitamos mucho más inversión pública y privada para tener un impacto realmente en reducción de pobreza. Tenemos los modelos que nos dicen, por ejemplo, que actualmente entre inversión pública y privada son como 5.500 millones de dólares, con una relación casi de 80-20, 80 privada y 20 pública. Pero los modelos que tenemos es que necesitaríamos, por ejemplo, en un escenario moderado, ir incrementando, por ejemplo, de aquí al 2029, en promedio 500 millones de dólares anuales más, en un escenario moderado, para bajar la pobreza a unos niveles significativos de, por ejemplo, 38% en la pobreza general y casi un 26% en la pobreza extrema, por decirle algo. Y en un escenario optimista necesitaríamos aumentar de este techo de 5.500 millones de inversión público-privada, aumentar aproximadamente entre 1.200 a 1.500 millones anuales de aquí al 2026 para bajar, por ejemplo, la pobreza extrema a 16 puntos, para ponerle un ejemplo. Licenciada Tábora, me hablaba recién del tema salud para evacuarlo.
el caso de la empleomanía que tienen, que han detectado que hay mucho servidor público, ¿tienen como plan la reducción de personal o hay mafias que están y siguen entronizadas dentro de esta dependencia que percibe le van a terminar complicando ese orden que buscan en esta dependencia? En salud. En salud pública. No, yo confío en que vamos a salir adelante en esta reforma que nos hemos propuesto, ¿verdad? Porque hemos entendido que es un problema de Estado y el Estado pues somos todo. Esa comisión de apoyo y de acompañamiento a la ministra, la visión, el compromiso de la nueva ministra también inspira, ¿verdad? Y yo creo que vamos a salir adelante. Hay una visión clara de las transformaciones que hay que hacer en el sector salud. Y yo creo que también dentro de los trabajadores, mire, le voy a decir una cosa, en esta negociación de salarios, la mitad de los con que estamos negociando son trabajadores del sector salud. Por eso yo le pedí... Es el grupo de Citramedis. No, acuérdate que hay como 17, 18 organizaciones distintas de diferente nivel. ¿Ve voluntad en ellos en apoyar, en quitarse comportamientos del pasado que obstaculizaban el buen desempeño? Bueno, hasta el momento creo que sí. En estas negociaciones hemos observado muy buena voluntad. La comisión de negociación, obviamente, hay una fuerte representación de trabajadores de la salud. Y fíjese que anoche fue interesante, ¿verdad? Fueron casi 10 horas de trabajo que íbamos y veníamos. Y ya al final, ¿verdad? Cuando yo les digo, y empezamos a ver, no, les digo, yo quiero ser responsable. Y yo, denme hasta el lunes, porque necesito volver a ir a hacer números para ver qué podemos hacer. Y entonces empezamos bueno, ellos aceptaron, ¿verdad?, en el mejor de los ambientes de diálogo y aceptaron que regresáramos el lunes. Y entonces ya empezamos a conversar. Surgieron muchas ideas, ¿verdad?, de otros beneficios que no precisamente son salariales, pero que ellos perciben como una mejora de sus condiciones laborales. Entonces yo creo que sí, yo creo que el tema es un tema de confianza y yo creo que el país nos obliga a todos a hablar, a dialogar. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿verdad? Y luego pues podríamos conversar también sobre cómo miro yo esos desafíos, no solamente en materia fiscal, en materia política tributaria, en materia macroeconómica en general, sino también en materia de institucionalidad, porque hoy esas dos cosas van juntas si queremos salir adelante como país. Y el diálogo forma parte de este proceso. O hablamos o hablamos. Al diálogo no podemos renunciar. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, Rocío Isabel Tábora. Sin rodeos después de la pausa. 4.000 empiras es la petición de los trabajadores, de los obreros del sector público. Se ha llegado en una oferta de parte del Estado de 800. ¿Qué ha revisado en estas horas y que se va a plantear el lunes? ¿Hasta dónde puede ajustarse el Estado en cuanto a esta petición? Después de la pausa, conocemos de las propuestas del gobierno. Sigue con nosotros al banquillo doña Rocío Isabel Tábora, secretaria de Finanzas. ¿Con qué propuesta llegan? ¿Qué han cuadrado en números? ¿Subió de los 800? No se lo puedo decir. Bueno, la verdad que todavía estamos haciendo los escenarios. Pero ya tiene un panorama mañana, claro, sí. No, por eso pedimos hasta el lunes, justamente, ¿verdad? Hoy ha sido un día... Y ayer también muy intenso. Cuadrando, ajustando. Pero ayer también recuerde que me tocó acompañar a nuestro nuevo coordinador, al doctor Marlon Tábora, en unas diferentes reuniones para empezar este plan integral del tema del sector eléctrico.
Terminamos ya muy tarde las negociaciones y hoy pues tuve revisión de cartera en la mañana con Banco Mundial y seguimos en reuniones con el señor presidente y vengo de Casa Presidencial para acá. Mañana me reúno con mi equipo siguió trabajando hoy, hasta mañana me reúno y entre viernes y vamos a trabajar el fin de semana hasta encontrar qué podemos hacer. Porque yo quiero actuar muy responsablemente, no puedo firmar un acuerdo que después ponga en riesgo las finanzas y ponga en riesgo también honrar los compromisos, porque si uno da hasta donde el dinero alcanza. Ahora, los trabajadores que han estado en el diálogo están conscientes que 4.000 lempiras no se les puede dar. Eso sí ya se lo plantearon. Yo creo que sí, obviamente, pues porque la contraoferta que hicimos fue de 800 lempiras. Exactamente. Y acuérdese que esto hay que sumarlo a la negociación que hicimos el año pasado con los maestros, ¿verdad? Donde hay 1.000 millones de lempiras. 1.000 millones ya, pero como con ellos negociamos días antes de aprobar el presupuesto, logramos hacer los ajustes. El tema es que este incremento no está en el presupuesto de la República. Entonces, de los obreros. Este que acordemos el lunes. Entonces yo tengo que ir a buscar a quién le voy a quitar, por así decirlo. O sea, hay que hacer una modificación presupuestaria, ¿verdad? Para poder honrar. Estamos mirando, por ejemplo, hasta dónde cada institución con sus ahorros puede aportar también para ese incremento de sus propios trabajadores. ¿En qué dependencia? Porque usted sabe de cómo está el movimiento de números del presupuesto, en dónde percibe que pueden encontrar parte de estos recursos que van a trasladar para este incremento salarial, porque sí va a haber, eso está claro, no sabemos en qué término, pero va a haber un aumento, pero obviamente hasta el lunes. Pero ¿de dónde? Si usted me pregunta, es que nosotros ya veníamos trabajando en un plan de austeridad, ya estábamos, ¿verdad?, poniéndole tijera al presupuesto. ¿Cuál fue la dependencia que más le respondió en plan de austeridad en el 2018? Que usted encontró ahí que a pesar de no haber tenido una ejecución favorable, sí le permitió o le va a permitir tomar recursos. No, más bien qué rubro del gasto en todas las instituciones, por ejemplo el gasto operativo, ¿verdad? Allí el año pasado recortamos el 50% del gasto operativo de todas las instituciones de la administración central. Ese rubro del gasto, esa categoría de gasto tiene que ver, por ejemplo, con gastos de protocolo, viáticos nacionales e internacionales, tiene que ver con compra de comida, de papelería y otros insumos. Entonces ahí logramos un poquito a la fuerza, ¿verdad? Porque también cuesta, pero a muchos no les gusta, a muchos funcionarios, algunos ejecutivos, cuando hablan de la reducción de gasto por el tema de exceso de vehículos, contratación de personal supernumerario que lo hay en algunas dependencias. No enfrentó problemas o malas caras con algunos funcionarios cuando le tocó decir no puede estar alquilando carros blindados, que de pronto se ha abusado. Así es, definitivamente sí, obviamente le toca a veces a uno que ser como la villana, ¿verdad? La mala de la película. La mala de la película. Pero en mi trabajo velar por el buen uso de los recursos públicos, que son recursos que aportamos todos con nuestros impuestos, entonces, y que tienen que ser bien usados. Y claro, muchos iban con quejas donde el presidente, pero el presidente le dijo, no, ella está actuando bien y está actuando con mi respaldo. ¿A quién le tocó socar administración público descentralizado? Pues más a la administración central, y ahí yo creo que es un tema importante para que tomemos dimensión de lo que implica el déficit
de la empresa nacional de energía eléctrica que está en el sector descentralizado. Y le digo que tocó hacerlo, ¿verdad? Porque yo tengo una ley de responsabilidad fiscal que es como una hacha pendiendo en mi cabeza, porque es una ley que yo tengo que cumplir. Esas reglas las tengo que cumplir. Aquí el incumplimiento de la ley, si bien es cierto, no tiene una penalización, como por ejemplo si la tiene la ley de responsabilidad fiscal de Brasil, que incluso el incumplimiento fue donde nació muchos de los problemas que tuvo doña Dilma Rousseff. De ese nivel son estas leyes de responsabilidad fiscal. Aquí no tiene una penalización, pero como me decía, por cierto, porque yo les explicaba esto a la dirigencia obrera, así que hay una ley que yo tengo que velar porque eso se cumpla. Entonces me decía, y yo les contaba esto, ¿verdad? Que aquí no está penalizado. Me dijo uno de los dirigentes, ¿verdad? Entonces que es amigo mío. Me dijo, no. Entonces me dice, pero se la pueden penalizar. O sea, realmente en un momento, un Congreso que en conflicto con un Ministerio de Hacienda, y no sería, se ha visto en otras situaciones, ¿verdad?, que interfieren mucho en un aprobar proyecto, otro tipo de conflicto entre el Ejecutivo y los legislativos, pero que no es el caso pues acá en el país. Creo que a pesar de ser algunos sobresaltos, en mi caso pues porque me toca que discutir mucho con ellos, no solo el presupuesto, sino muchos de los proyectos que aprueban pues ellos, sí que no tiene financiamiento. Pero solo le quiero terminar. Entonces, pero alguien puede decir, penalicemos el incumplimiento de la ley hacia atrás, si fuera el caso que se llegara a incumplir. Pero bueno, el 2018, gracias a Dios, estamos cumpliendo al 100% con la ley, pero que no se trata solo de cumplir una ley. Yo creo que la ley es buena, y la ley es buena para de aquí en adelante no retroceder en esos excesos de gastos fuera del presupuesto y de que después se convierten en problemas estructurales difíciles de resolver, y que siempre quien los paga es la gente. Porque tiene que ver con cargas tributarias nuevas o tiene que ver con muchas restricciones. Pero sí tienen la garantía los obreros que un aumento va y que este fin de semana ajusta número. Así es. Va a mejorar, obviamente, irá un poco más allá de los 800 lempiras que en principio hemos escuchado a la vocería de los trabajadores no lo quieren. Aspiran a algo mejor y a otro tipo de prebendas que usted mismo me reconoce se van a indexar a la negociación. Podría ser, ¿verdad? Como le digo, estamos... ¿Cómo cuáles podrían ser? ¿Qué podemos adelantar, ministra? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, mecanismos de consolidación de deuda, ¿verdad? Que la gente tiene, que eso con sus propios institutos. Hablábamos, por ejemplo, ¿verdad?, de que los préstamos para vivienda, por ejemplo, de Injupen y de Imprema, y por cierto, yo me sumé, ¿verdad?, porque yo tengo un préstamo con Injupen y de vivienda, y resulta, ¿verdad?, que si usted, por ejemplo, y eso es uno de los temas, ¿va? Por ejemplo, dicen, cuando ellos lo mencionaron, yo me apunto con ustedes en esa reivindicación, les digo yo, porque resulta que si usted abona el préstamo, pero no le baja la cuota, entonces usted puede estar matándose por poner un poquito cada vez más al capital, pero la cuota no le baja. Y uno lo que quiere es que la cuota le baje para que no andar con ese peso tan fuerte cada mes de las deducciones. Entonces ellos dicen, ¿verdad?, entonces, mecanismos que ayuden pues a que el dinero le rinda más. En salud, obviamente, hay muchas demandas de los llamados colaterales, ¿verdad?, de los uniformes, temas de zonaje, pero y salieron muchísimos otros temas que en este momento ya no los recuerdo, pero los tengo todos anotados, ¿verdad? Por eso le digo que ya al final pues nos quedamos conversando con mucha libertad de diferentes temas con toda la dirigencia. Sí, si esto no se saca en los primeros días de la próxima semana, también perciben que está la garantía
como se está involucrando gran parte del sector salud en todo esto, que no vendrán lo que ellos denominan ahora asambleas informativas, que no es más que paro. ¿Eso no está en el escenario? No, bueno, yo confío en que no, en las conversaciones. Bueno, primero que confiamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo abro los libros de las finanzas públicas y les muestro hasta dónde podemos. Fue lo que hice también en las negociaciones con los maestros. Entonces, yo honestamente les digo, si yo puedo venir aquí y decir, y el presidente tampoco está en esa postura también de que actuemos irresponsablemente, ¿verdad? Sino que lo que nos comprometamos lo podamos cumplir, que lo podamos pagar, ¿verdad? Que lo podamos cumplir, ¿verdad? Honrar la palabra y honrar lo que firmemos es un tema central. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en el despacho de finanzas, Rocío Isabel Tábora. Sin casaca después de la pausa, el dolor de cabeza de la NE. Sí. ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Qué esperan de Marlon Tábora, que ha llegado como el apagafuego en este tema del ENE? Sí. ¿Se firmará con el Fondo Monetario Internacional o sigue siendo ese déficit que genera la estatal eléctrica el principal obstáculo, la traba para sentarse y tener una carta de intenciones? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros la secretaria de Estado en el despacho de finanzas, Rocío Isabel Tábora. Gran presión en el déficit que estamos registrando es producto del ENE. Así es. ¿La deja dormir tranquila ese problema el ENE a usted? No. Yo le voy a decir, hay dos temas que a mí me quitan el sueño. Obviamente el tema desde el punto de vista profesional, digamos, ¿verdad? Y de país, y del amor a este país que yo le tengo. El tema del sector de energía y del sector eléctrico específicamente es ya un tema de carácter estructural. Y esa es una gran responsabilidad de pago, de contratos que tienen garantía soberana, o sea que si la ENE no las paga, le toca pagar a la Secretaría de Finanzas. Pero el otro gran tema que para mí es duro es el tema de la pobreza y la desigualdad. Aunque le voy a decir, ¿verdad?, que tenemos un debate muy fuerte y estamos conversando con la CEPAL y con Banco Mundial, que la metodología y cómo está calculada la canasta básica de Honduras no se califica de manera que no es congruente, pues, con gente que conoce el mundo, que ha estado en África. O sea, que es imposible que Honduras sea más pobre que Haití. Es un tema ahí como de sentido común de la gente que conoce las dinámicas, los movimientos comerciales de los países. Entonces, que hay un tema ahí metodológico. En el último estudio de la CEPAL, salimos como el país más pobre de América Latina, aunque en materia de desigualdad, Brasil y Colombia están arriba de Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Porque son dos temas distintos, los temas de pobreza y los temas de desigualdad. Pero sí es un tema que a mí, no solamente profesionalmente, sino humanamente, me toca mucho, ¿verdad? Yo vengo de una familia que le costó salir adelante. Entonces, cuando uno mira la falta de oportunidades que no son suficientes todavía, no son suficientes, no estamos generando todas las oportunidades que el país requiere. ¿Y qué grado de responsabilidad usted, que ahora está dentro del engranaje público, encuentra del Estado para abrir esas rutas que nos generen oportunidades reales, no solo para el profesional, sino para el de a pie? Porque vivimos con esa aspiración
de mejorar en el día a día. No, yo creo que el tema de la inversión que le mencionaba es clave. Realmente el tema de la pobreza se combate con empleo. Al final, esa es la solución real a un problema de pobreza. Uno puede tener programas para acompañar a las familias, para contener que ese nivel de pobreza y de pobreza extrema no caiga en una situación de exclusión total, ¿verdad? Hay que garantizar el consumo alimenticio mínimo de la gente y muchas veces las transferencias monetarias o los bonos, como los conocemos, están orientados a eso, a garantizar el consumo mínimo de alimentos, a garantizar un piso que no sea de tierra, a garantizar un techo para que no entre el agua. Es decir, pero eso no está resultando ser lo suficiente. No, es que esas son medidas que contienen, que atienden a la población, pero el combate a la pobreza es a través de la generación de empleo. Y el empleo lo genera fundamentalmente el sector privado. El gobierno tenemos que generar las condiciones, mantener una estabilidad macroeconómica, una política monetaria estable, un nivel de estabilidad macroeconómica en su conjunto y que la inversión pública permita atraer más inversión privada. ¿Y cómo cambiarle, perdón, ministra, ese chip a todos esos componentes del Estado que el propio presidente reconocía en las últimas horas, que siguen enredando en tramitología, en problemas que impiden al inversionista llegar? Sí, bueno, ese es un gran desafío que pasa por deshacer un montón de nudos legales para empezar, ¿verdad? Porque hay un montón de trabas que están en la ley, ¿verdad? Pero también es un tema de actitud, es un tema de cambiarle la cultura al funcionario público, ¿verdad? Que se debe al ciudadano, a resolverle, no obstaculizarlo. Pero también muchas veces el tema de la tramitología, como lo conocemos, ha estado asociado a mecanismos de corrupción. Las famosas coimas. Las coimas famosas, ¿verdad? Entonces, por eso el tema del fortalecimiento de la institucionalidad, ¿verdad? Y en la pregunta que usted me hacía antes de la pausa con el tema de la ENE también específicamente, restaurar la institucionalidad, ¿verdad? Pasa por eso. Y hoy ya el presidente, en la mañana que tuvimos reunión, después de que anduvimos con Marlon en diferentes reuniones, nuestro nuevo coordinador con los generadores. Llega como apagafuegos. Sí, pero fíjese que ya hoy, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con los operadores, con los generadores, con todos los multilaterales, ya hoy, por ejemplo, estaba pendiente unos nombramientos en la CRE, ya entre hoy y mañana se hacen. Estaba pendiente otro personal clave que había que nombrar, que también se está haciendo. Y le voy a poner un ejemplo. Había una licitación en proceso de 240 megawatts. En las reuniones que acompañamos al doctor Marlon Taura, los generadores en su conjunto se quejaron, ¿verdad? Porque el proceso no les generaba certidumbre de que iba a ser competitivo, ¿verdad? Por muchos cambios a los pliegos, a las condiciones, a cortar el tiempo. Oye, el presidente dijo, porque supuestamente el lunes se vencía, ¿verdad? Y seguían cambiando. Y siguen gozando. Y entonces el presidente dijo, no, se detiene eso y se da un plazo de 30 días para que todo el mundo tenga tiempo de participar de una manera competitiva. Entonces, los multilaterales también abordamos los temas, obviamente, de la deuda, pero un tema clave es restaurar la credibilidad. La institucionalidad para que los multilaterales
bajo un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Vamos a necesitar el acuerdo del Fondo Monetario si queremos realmente tener mecanismos de reestructuración de la deuda que tenemos en el sector eléctrico. En este momento, ¿cuánto se debe? Mire, según los números que nos han dado, pero vamos a revisar contrato por contrato y auditar esa deuda, pero se menciona que son aproximadamente 56 mil millones de lempiras. Es una cosa escandalosa. Son como 2.200 millones de dólares. ¿Por qué me dice que van a auditar? ¿Es que acaso le genera dudas? Y en ese tema del ENE, que algunos generadores siguen aprovechándose y siguen con cobros que no les terminan de cuadrar. Bueno, no lo sabemos todavía, por eso necesitamos en todas partes, ¿verdad? Cuando usted va a negociar o va a reestructurar una deuda, tiene que saber de cuánto es el agujero, ¿verdad? ¿Cuánto es la deuda? Ahorita de forma clara. No, pues son estos números que les he dado, pero para poder entrar en un proceso de negociación, usted tiene que tener los estados auditados, ¿verdad? Por una firma totalmente independiente que compare realmente, ¿verdad? Si eso es la deuda o no es la... Yo no le puedo decir ahorita... ¿Y ellos si están de acuerdo, los térmicos? Claro, mire, hoy en la reunión estaban todos los generadores, ¿verdad? Porque usted tiene térmico en renovable y hay empresas muy chicas también que están tratando de crecer. También hay otros contratos o organizaciones que han sido de maletín, ¿verdad? Y entonces hay que limpiar todo para ver si es realmente ver contrato por contrato, ¿verdad? Porque se ha generado mucha suspicacia, ¿verdad? Se ha generado mucha incertidumbre o mucha duda. Bueno, entonces para que todos sepamos y para poder ir, ¿verdad?, con la mudada limpia a negociar, usted tiene que tener los estados auditados y restaurar la institucionalidad del sector en su conjunto, fortaleciendo los roles, fortaleciendo los mecanismos de transparencia. Y fortalecer la transparencia en el sector eléctrico pasa por tener esa deuda correctamente auditada para saber si realmente tienen respaldo o no tienen respaldo. Puede hacer que todo esté como se menciona, pero no ha sido auditada esa deuda. Está con nosotros al banquillo la secretaria de Estado en el despacho de finanzas, Rocío Isabel Tábora. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros la ministra Rocío Isabel Tábora. ¿Cuánto tiempo esperan llevar en estas negociaciones? Porque están claros que como está la estatal eléctrica, en este momento no hay acuerdo con el fondo. Bueno, la perspectiva es iniciar las negociaciones con el fondo después de Semana Santa, donde esperamos retomar este proceso de negociación. Obviamente, para ese entonces tenemos que tener muchas medidas como las que le he mencionado, ¿verdad?, para fortalecer la credibilidad y la... Acuérdese que el presidente anunció una refundación del sector. Eso es restaurar la institucionalidad, la credibilidad, revisar contrato por contrato, ¿verdad? Y obviamente... mientras no fortalezcamos este tema institucional, no vamos a poder avanzar en el tema de la deuda que se tiene. Porque ya ahora este tema es un tema estructural. Ya cuando hablamos de una deuda de 56 mil millones y que hay que apretar a la administración central para dejarle espacio a la ENE, cuando hablamos que la colocación, por ejemplo, de los 500 millones del bono soberano para pagar en ese momento, nos subió la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto. Este año
el servicio de deuda son 40.000 millones de lempiras. Y eso nos está llevando casi al límite, casi estamos 50-50. Imagínese que los ingresos, todos, ¿verdad? Tributarios y no tributarios, renta, venta, combustible, todo lo que quiera, son aproximadamente van a ser, digamos que 107.000 millones de lempiras. De un presupuesto de 152.000 millones, ¿verdad? Del cual 40.000 son para servicio de deuda. Y ese servicio de deuda se elevó, ¿verdad?, por la deuda del ENE, porque la Administración Central, aunque después pues hizo un convenio y ellos están pagando los intereses de ese servicio de deuda, la ENE, pero está operando con déficit. Y a nivel de la deuda nos elevó casi en un 20-25% el servicio de deuda, solo el tema del ENE. Entonces ya estamos hablando de un tema que tiene características estructurales, institucionales, fiscales, financieras, ¿verdad? Entonces aquí, tal como lo ha mencionado el doctor Tábora, va a liderar la construcción de un plan integral, ¿verdad?, para responder a este tema estructural del sector eléctrico. Y yo confío que lo vamos a lograr. Como le decía esta mañana, ya en la reunión con todos los actores, pero tenemos que participar todos, ¿verdad? Y los multilaterales hay que terminar de ganar la confianza para ver cómo generamos mecanismos de reestructuración de deuda que no afecten la inversión. ¿Qué cuidado tener con los políticos? Porque aquí está también el tema real de la estatal eléctrica, el costo con el que se compra la energía y se entrega al consumidor final. Sí. Porque la realidad de pago es otra, e incluso cuando Energía Honduras ha ido a aplicar tarifas reales, vienen las quejas y viene aquel cuidado y aquella contención que tienen pensando en el voto a futuro. ¿Cómo se debe manejar esa área? Porque argumentan los especialistas que ahí es donde se ha venido incrementando ese desfase de la NE, comprando caro y vendiendo cómodo. Bueno, por lo menos en estos 3 años, el mandato que tenemos del señor presidente es resolver este problema. Es parte de un legado que la historia le va a juzgar. Él podría fácilmente dejar pasar este tema. Y mucha gente le ha dicho, ¿y para qué se va a meter en ese problema, presidente? Usted le encanta comprarse esos temas difíciles, déjelo que venga. Pero no, el mandato que tenemos de él es de dejar resuelto por el país, ¿verdad? Porque aquí es un tema de Honduras y el tema del sector eléctrico, aparte que es un tema estructural por los temas que hemos conversado recién, también afecta pues la competitividad, ¿verdad? Hay las empresas, para atraer la inversión, una de las condiciones que que un inversionista busca, aparte del estabilidad macroeconómica, un nivel de seguridad básico, es tener un servicio de energía que sea eficiente y con costos competitivos, ¿verdad? Entonces, este es un tema que hay que resolver, aparte de los temas de cobertura. La energía la ocupamos desde la gran empresa hasta quien tiene un puesto de licuados, una panadería, o sea que es un tema crítico para el desarrollo de Honduras. Bueno, y dentro de estas entidades que meten presión al déficit, no menos importante es Hondutel. Y me mencionaba la empresa hondureña de correos. ¿Cómo están manejando también esas áreas sensibles que terminan dificultando la relación de Estado-Finanzas? Pues fíjese que con Hondutel, yo presido la Junta Directiva de Hondutel. Y este año, antes que terminara, lo que pasa es que yo le confieso, yo no he parado de trabajar,
¿verdad? Entonces ya a veces que estoy, no sé cuándo fue, si fue a finales de diciembre o principios de enero, porque estábamos en todo el cierre fiscal, abriendo el sistema también de nuevo, y bueno, había tantos temas, no he tomado descanso ni mi equipo. Nosotros hemos trabajado hasta medianoche, o decimos, no, mejor mañana, en vez de acostarnos tan tarde, mejor empecemos a las 4 de la mañana, ¿verdad? O diferente, mi equipo se ha desvelado para poder cerrar las cuentas y todo, pero eso nosotros ya sabemos que el fin de año en finanzas pues es así. Pero recientemente pues convoqué a la junta directiva de Hondutel, convoqué a la gerencia de Hondutel con su equipo, convoqué a Conatel también y invité al sindicato. Y entonces empezamos a ver la situación, ¿verdad? Que ya es una situación precaria, aunque no tiene los déficits todavía del ENE, pero como he dicho a veces, es una institución que ni siquiera logra pagar su factura de agua, ¿verdad? Entonces, no puede ser. Entonces, llegamos a un acuerdo. En la solución está el tema de buscar socios estratégicos, pueden ser 1 o 2, y ya quedó un grupo de trabajo con Conatel para trabajar una propuesta, una base. Obviamente hay que salir a licitaciones internacionales para eso, ¿verdad? Para buscar un esquema que todos coincidimos que no es un tema de vender, tome toda Hondutel, porque pensamos que hoy los temas de conexión o los servicios de data, ya no hablamos de los teléfonos, ¿verdad? Sino más bien del servicio de comunicación, lo que conocemos, bueno, pues por internet, pero ahora todo el mundo se comunica por WhatsApp. Ya el tema del dato, ¿verdad? Hay todo un nicho de mercado que es fundamental para el desarrollo, ¿verdad? Entonces necesitamos que Hondutel también pues pueda prestar ese servicio a las escuelas para universalizar el tema del acceso a internet y a data, que es clave para el aprendizaje hoy, ¿verdad? Hoy hay que orientar a que los muchachos utilicen de manera correcta hasta sus celulares, ¿verdad? Y poner a su disposición todas las herramientas que hay en el mundo. Hoy hay gente que estudia por internet todo, ¿verdad? E incluso en los niveles no de básica, porque los jóvenes siempre necesitan la presencia de un docente o de un mayor, no lo puede dejar solo en una computadora aprendiendo y no digamos pues los primeros años. Pero el tema del acceso es un servicio que hay que brindar, hay que universalizarlo. Las municipalidades están planteando la importancia de tener para llevar sus cuentas. Nosotros necesitamos conectar a las municipalidades para llevar una mejor rendición de cuentas de las transferencias que les damos o de sus niveles de endeudamiento. También en el sector salud, hoy día muchas de las herramientas de prevención de enfermedades se llevan. Hay gente que por tener un uso de aplicación y tener una conexión por esa vía con call centers que les atienden, han evitado morir, ¿verdad? Para saber qué hacer en una situación de emergencia. Entonces hay para la producción, o sea que realmente, y eso es un servicio público, ¿verdad? Entonces estamos pensando en un esquema mixto, ¿verdad? Pero sí necesitamos un socio mayoritario que haga la inversión que el Estado hondureño no puede hacer. Entonces, por ahí estamos haciendo un esquema interesante que ojalá, ¿verdad? Pero sí necesitamos salir al mercado internacional, a una búsqueda competitiva de un socio mayoritario para el empleo. Y eso ha sido un acuerdo, ¿verdad? Y estaban todos los actores y el sindicato, obviamente, respetando todos sus derechos, y están de acuerdo y con este concepto del tema ya no de la telefonía, sino de todos estos servicios, porque Hondutel es dueño de todo del canal, de toda esa conectividad submarina, todo eso, Hondutel es dueño, ¿verdad? Entonces hay un gran bien, un gran activo ahí que hay que, pero no podemos seguir en una operación con pérdidas. Ministro, le agradezco. Feliz noche. Bueno, gracias. Solo un placer. Pequeño
detalle. Estamos llegando ya a los límites de endeudamiento, casi estamos 50-50. Bueno, ¿qué riesgo tenemos? ¿Qué nos puede ocurrir si nos sobrepasamos de esa meta? Estamos 47.8 en relación de la deuda en relación al Producto Interno Bruto de la Administración Central. Y de todo el sector público estamos en 42.3 en relación al Producto Interno Bruto. Ya estamos llegando igual, a rojo. pero estamos todavía. Pero tenemos una política de sostenibilidad de deuda bueno, no la puedo explicar ahora, obviamente, buscando contener y generar... hoy la mayoría de países están altamente endeudados, ¿verdad? Pero estamos buscando darle sostenibilidad, revertir progresivamente esta situación. La deuda en sí no es mala y esto sí se lo quiero decir. La deuda de estos 10 años, ¿verdad? Si uno la ve del 2014 a la fecha, y no es por asumir una responsabilidad que hemos estado participando en el proceso, tiene un 68% de retorno al crecimiento económico. Antes de eso, llega a un retorno de un 23-25%, o sea que era una deuda que no aportaba al crecimiento. Entonces, tenemos que parar, contener, buscar otras alternativas para atraer inversión y seguir trabajando por esta amada Honduras, por el desarrollo, por la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad, que no solo es un tema de ingreso, es un tema de color de la piel, un tema dependiendo si uno es mujer, dependiendo de un montón de variables. Así que tenemos mucho trabajo por delante todavía. La secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, Rocío Isabel Tábora, por su sintonía, muchas gracias.